5 formas de inversión que uso para hacer crecer mi dinero en Colombia. Te voy a hablar de mi situación personal, de cómo yo administro mis finanzas, de cómo llega el dinero a mí y lo puedo dividir en diferentes sitios para que este crezca. Empezamos por el primer lugar y son las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Y no es que exista un apartado que tú entres a un banco y aparezcan cuentas de ahorro tradicionales y cuentas de ahorro de alto rendimiento. No, solamente que digamos que se generó este diferencial para precisamente diferenciar, valga la redundancia, las cuentas que ofrecen un alto rendimiento, una tasa de interés atractiva versus cuentas que son muy tradicionales y ofrecen 0.1%, 0.5%. Pero frente a seguridad y tratamiento básicamente son lo mismo porque ambas tienen seguro de depósitos de Fogafín y cuando digo ambas en realidad es lo mismo porque son cuentas de ahorro. Lo único que cambia en realidad es el tema de la tasa de interés. Para que me entiendas un poco frente a esto, pues imagínate bancos que tú has escuchado desde hace 20 o 30 años o si no tienes esa edad, pues entonces tus papás o tus abuelos te han hablado de bancos de hace mucho tiempo que aún siguen existiendo. Casi siempre esos bancos tradicionales ofrecen cuentas de ahorro con tasas de interés horribles, paupérrimas, muy bajitas, con un 0.1, 0.5%, mientras que cuentas de ahorro de alto rendimiento por lo general vienen acompañadas de bancos o entidades financieras muy nuevas como Nu, como Lulo, como Wala o como se pronuncie, que ofrecen un 8%, un 9% y están muy atadas al tema de las tasas de interés del Banco de la República. Pero eso es otro tema que se tocará en otro video. Pero entonces yo personalmente utilizo este tipo de cuentas de ahorro de alto rendimiento para cosas que necesito para el día a día, para pagos de tarjeta de crédito, para pagos así del día a día, que de pronto no me aceptan tarjeta de crédito en algún sitio, entonces cojo esa cuenta y con esa cuenta hago pagos, compras navideñas, cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque estas cuentas de ahorro realmente no están para volverse multimillonario porque como te digo casi siempre están similar a las tasas de interés del Banco de la República que a su vez está bastante atado al tema de la inflación, por lo cual no es que mi dinero crezca muchísimo, pero sí al menos mantiene su valor durante el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Seguramente tú habrás escuchado alguna vez como o tú mismo lo habrás dicho, no es que hace un año esto estaba más barato, es que esto costaba 2,000 pesos el año pasado y ahorita mire es que 2,500 pesos ya subió 500, ¿qué será el siguiente año? A 5,000 pesos va a subir. Pues bueno, cuando tú coges plata y tú recibes dinero de tu salario, digamos, y lo dejas ahí en una cuenta de ahorros tradicional que casi no genera prácticamente nada, pues lo que va a ocurrir es que listo, digamos que tú tienes 100,000 pesos y dejaste durante todo un año 100,000 pesos en tu cuenta que no te genera absolutamente nada. Pues bueno, mientras esa plata tú piensas que pues la sigues manteniendo y el valor sigue siendo el mismo, pues bueno, el siguiente año pasa y lo que el año pasado te costaba 2,000 pesos, el siguiente año te va a costar 2,500 pesos, por ejemplo, y ahora con tus 100,000 pesos, pues ya no te va a alcanzar para lo mismo porque los precios incrementaron. Ahora, si tú metes la plata en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que es segura hasta por 50 millones de pesos y te da una tasa de interés que está un poco por encima del tema de la inflación, pues no vas a hacerte multimillonario, pero lo que sí vas a poder hacer es mantener el valor de tu dinero durante el tiempo. Entonces, si el año pasado te alcanzaba para 5 productos que costaban 20,000 pesos, digamos que el siguiente año esos 5 productos ahora cuestan 22,000 pesos, pero ahora como tú metiste tu plata en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, lo más probable es que esos 5 productos los vas a seguir pudiendo comprar porque ya no tienes 100,000, sino 100 y pico mil que te van a alcanzar para pagar esos mismos 5 productos y vas a ir de alguna forma de la mano con la inflación y no perdiéndole el valor a tu dinero. Es algo muy sencillo, muy simple de entender, pero que muchas personas les cuesta un poco porque piensan que los bancos son sus enemigos o estas cuentas son sus enemigos cuando en realidad son una herramienta que tenemos que sacarle el provecho y que al final nos aporta mucho en nuestras finanzas, y eso es algo que yo personalmente hago. Ahora pasemos a la segunda forma, y esto quiero poner una situación del día a día, y es el tema de las cadenas, o es que no me acuerdo, pero en Medellín yo sé que le tienen un nombre diferente o bueno, es algún sistema similar. Para el que no sepa esto, nunca lo haya escuchado, básicamente es cuando tú te metes a un grupo de personas y entre todos se prometen de manera quincenal, semanal o mensual dar una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero se le da a una persona cada cierto tiempo. Entonces, digamos, son 15 personas, entonces a la persona A se le da a la primera semana, a la persona B a la segunda semana, a la persona C a la tercera semana, o al primer mes, segundo mes, tercer mes. Eso ya cada uno se organiza. Entonces, ¿cuál es la premisa de eso? Que básicamente es como un ahorro que tú vas haciendo contigo mismo y con otras personas. No te genera ningún tipo de interés, pero le ayuda muchas veces a las personas para poder ser disciplinados financieramente y no gastarse su dinero. Entonces, aquí lo que reemplazaría eso y lo que yo personalmente utilizo son los CDTs, porque he escuchado muchas situaciones de personas que, por ejemplo, les gusta la cuenta de ahorros de Pibank, que para el que no sepa es una cuenta de ahorros que casi no tiene opciones de retiro, y a las personas les gusta porque eso los forza a no sacar dinero de allí. Lo mismo ocurre con el tema del CDT, porque el CDT cuando tú lo abres, pues te lleva a cierta cantidad de tiempo. Entonces tú abres un CDT a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años, incluso a mayor tiempo dependiendo de la entidad. Y esto funciona mucho
mucho para el tipo de persona que precisamente no tiene como la capacidad de organizarse financieramente frente a sus gastos y siente que le llega un dinero y se lo quiere gastar ya. Entonces el CDT funciona mucho como esa herramienta también psicológica, porque aquí entra mucho y para algunos les parecerá algo muy chistoso, muy curioso, como así que hay gente que le llega plata y no es capaz de guardarla, ahorrarla. Y es que he tenido muchos casos que se han acercado a mí y me dicen eso, y personas que no necesariamente ganan poquito. Hay gente que gana mucho dinero y me dice eso, me dice, pero es que yo recibo esta plata y yo no puedo porque yo apenas la recibo, que si un viaje, que si un gasto, que si un bolso, que si la ropa, que si gastar comprar un nuevo celular, que si gastarle X cosa a otra persona, que si esto, y al final me llega la plata y termina desapareciéndose en 2 días. Y es como, mira, pues si quieres, para organizarte de momento, lo que puedes hacer es eso. Y lo segundo que puedes hacer es un tip que yo les doy, que por cierto, aparte, bueno, un tercer tip, el segundo tip es, tengo un curso de finanzas que está en la descripción del video por si quieres echarle un ojo y te ayuda a sacarle el provecho financiero al sistema en Colombia y no que el sistema te saque el provecho financiero a ti. Y el tercer tip es proyectar tu dinero con objetivos. Y es que este tema de los CDTs también es muy bueno porque te ayuda a proyectar, bueno, si yo meto acá 5 millones, meto 10, meto 2, meto 1, me genera esta cantidad de dinero, entonces yo de aquí a 6 meses que esto me dé esta cantidad de dinero, entonces yo voy a poder lograr esto. Entonces si tú te mentalizas a que vas a lograr ciertas cosas, eso va a hacer que vas a poder ahorrar o invertir mucho más fácil, porque ya no lo vas a ver en símbolo numérico, sino que lo vas a ver en cosas ya palpables, en que si yo logro ahorrar esto, voy a lograr comprar X cosa, voy a lograr viajar a X lugar, voy a lograr aumentar mucho más lo que voy a hacer. Es decir, digamos que yo tengo como sueño comprar un anillo por X o Y razón. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y resulta que en primer lugar lo voy a comprar del material más barato posible porque es para lo que me alcanza. Pero resulta que si yo empiezo a ahorrar e invertir, puede ser que me alcance ahora para un anillo de plata. Pero si yo voy un poco más allá, va a ser para un anillo de oro. Pero si yo voy un poco más allá, va a poder hacer un anillo de oro con una incrustación de una esmeralda. Pero si yo voy más allá, va a ser con incrustación de diamante. Pero si yo voy más allá, ya no es un anillo, sino un reloj, y así sucesivamente. Entonces, al tú proyectar que ese dinero que hoy parece poco y por eso es como gastos que yo hago en mi día a día porque me llega plata de la nada, entonces yo la voy a empezar a gastar, lo proyectas con un objetivo y vas a ver que se te facilita mucho más. Pero bueno, ese segundo instrumento de inversión es el CDT, como te venía diciendo, que yo utilizo cuando hay muchas ofertas de diferentes entidades financieras que empiezan a lanzar. Justo este mes estamos dando una tasa de interés que estamos lanzando la casa por la ventana. Ahí es donde digo, bueno, voy a meter el dinero. No en cualquier CDT, porque hay bancos tradicionales también que ofrecen tasas muy bajitas que a la vez, la verdad que no vale la pena. Pasamos al tercero y son los fondos de inversión colectiva. Y yo, ¿cómo utilizo esto? Yo lo utilizo de la siguiente manera. Ahí están las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Evidentemente estas tienen una tasa fija que a ti te van a entregar. Los fondos de inversión colectiva, a pesar de que sean de renta fija, es decir, que a su vez invierten en bonos, en CDTs, no te aseguran una rentabilidad. Es decir, ellos no te dicen, mire, si usted mete su dinero en este fondo de inversión, le aseguramos un 30%, un 20%, no. En contadas ocasiones esto sí puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, hace un tiempo Tri lanzó creo que un fondo de inversión con un mínimo de ganancia que fue algo para Brasil. Bueno, un tema ahí que no nos vamos a meter mucho y no vamos a profundizar mucho, pero básicamente estos fondos de inversión a mí me sirven para arriesgar un poco más de dinero porque yo siempre lo proyecto como por niveles. Entonces hay diferentes tipos de personas. Si hay una persona que hasta ahora está empezando a ser consciente financieramente hablando, dices que yo gano esta cantidad de dinero, sea poquito, sea mucho, pero quiero que esto crezca más durante el tiempo, entonces casi siempre se empieza con una escalera, que es primero va a empezar a conocer el tema de las cuentas de ahorro, cómo es eso, que esto me da un seguro, cómo es eso que yo tengo el dinero disponible en cualquier momento y esto aún así me genera rendimiento sin yo hacer absolutamente nada. Ah, bueno, pero el rendimiento es limitado. Bueno, venga, y el CDT puede que me ofrezca una tasa más alta, pero lo tengo que dejar bloqueado. Venga, y si yo quiero un poco más, ¿qué puede pasar? Bueno, pues ahí es donde entran los fondos de inversión colectiva, que tú puedes invertir en cuanta cosa se te ocurra y en cuanta entidad creas. Están fondos de inversión que cada banco particularmente ofrece. De hecho, en el banco en donde tengas tus cuentas de ahorro, tus tarjetas de crédito, investiga los fondos de inversión y es como el siguiente paso. Entonces, yo lo que hago es que la plata que no va para cuentas de ahorro de alto rendimiento porque lo gasto en mi día a día, porque tengo dinero ahí nomás como para liquidez, es decir, en algún momento que quiero hacer alguna operación rápida y no tener que, es que tengo que sacar la plata de tal lado y se demora 3 días hábiles y tengo que sacar por acá y bla, bla, bla. No, sino que lo tengo así, pues bueno, entonces está en cuentas de ahorro. Que los CDT es un dinero que tengo ahí para un objetivo, un proyecto. Entonces digo, este proyecto lo tengo aquí a 6 meses, entonces uso el CDT. Ahora, el fondo de inversión es cuando quiero ir un poco más allá, que por lo general yo invierto en fondos de inversión que sean de renta variable, es decir, que me puedan llegar a traer un retorno un poco más alto que los fondos de inversión tradicional. Pero aquí sí hay otra cosa y es algo que yo mencioné en un video anterior y es los que no quieren meterse a una cuenta de ahorros de alto rendimiento, tampoco quieren meterse a CDTs, pero si quieren empezar a meterse en algo, pues están los fondos de inversión de renta fija. Por ejemplo, en Bancolombia están los de Fiducuenta, en Banco Bogotá también hay fondos de inversión similar, en Avevillas también los hay. Y tú te metes, digamos que tú tengas tu cuenta de ahorros en alguno de estos bancos y lo que haces es de tu cuenta de ahorros pasas al fondo de inversión y lo manejas como si fuera
fuera tu cuenta de ahorros, pero como el banco en sí puede ser que en algunas ocasiones no te dé una tasa de rendimiento tan alta, entonces la fiducuenta o un fondo de inversión de renta fija puede ser que sí te dé un poco más alto, pero aquí hay que entender que estos fondos de inversión no generan rentabilidades fijas, esto varía mucho. Un mes te puede dar un 8%, al siguiente un 12%, al siguiente te puede dar un -3%, entonces es algo a tener en cuenta, pero los de renta fija por lo general no tienen esa volatilidad tan alta, es decir, no es que varíen tanto como te lo acabo de informar, sino que esos son más los fondos de inversión colectiva de renta variable que yo personalmente utilizo, cuáles, como por ejemplo el de Bancolombia de renta alta convicción, el de la vivienda, hay uno que es de fondo de pensión voluntaria, pero en realidad también se puede uno meter ahí como un fondo de inversión colectiva que creo que se llama Futuro o algo así, que son diferentes fondos, entonces tú eliges en cuáles invertir, así que eso también está bastante bueno y así es como yo personalmente lo utilizo. El siguiente instrumento son los ETFs, que los ETFs son básicamente muy similares a los fondos de inversión colectiva, solamente que son un siguiente paso y un siguiente paso más grande. ¿Qué ocurre? Que los fondos de inversión colectiva de renta variable, sobre todo, que son los que te hablaba anteriormente, a su vez invierten en ETFs, es decir, cuando inviertes en fondos de inversión, casi siempre en renta variable estás invirtiendo a su vez en ETFs. Y para los que no sepan de esto les estará sonando en otro idioma, pero yo te voy a explicar tranquilo o tranquilo. Los ETFs básicamente son instrumentos que se comercializan en la bolsa de valores, digamos. ¿La bolsa de valores de dónde? De Colombia, también la de Estados Unidos, también la de Chile, también la de Reino Unido y muchas partes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay personas o hay administradores de fondos que han estado mucho tiempo en la historia, o sea, son empresas, son administradores que llevan mucho tiempo en el mercado, como también los hay que son muy jóvenes, que llevan muy poco tiempo en el mercado, eso ya tú lo tienes que revisar, y que deciden abrir un fondo en el cual le dicen a inversionistas, venga, si usted mete su dinero conmigo, por ejemplo, el inversionista puede ser tú, puede ser yo, pues esta es la perspectiva que tenemos, entonces te dan proyecciones. Nosotros creemos que el mercado va a subir un 17% invirtiendo en estos activos, y ahí es donde entra la belleza de los ETFs, y es que los ETFs invierten en muchos sectores que tú desees sin en realidad tener tanto conocimiento sobre ese sector, simplemente sabiendo en qué sector vas a invertir. ¿A qué me refiero con esto? Hay ETFs que simplemente invierten en bienes raíces y ya, y nada más. Hay ETFs que simplemente invierten en empresas que tengan que ver con tecnología. Hay ETFs que simplemente tengan que ver con salud, es decir, las farmacéuticas. Hay ETFs que simplemente tengan que ver con tema de armamento, de armas, de este tipo de desarrollo de defensa. Hay ETFs que tienen que ver con restaurantes, solo con cosas de comida, con cosas que en su línea de producción tenga que ver algo de comida. Entonces, bueno, hay muchísimos tipos de estos ETFs y hay ETFs que también invierten en países. Por ejemplo, en Colombia tenemos el ETF que se llama el Colcap y ese en el último año ha tenido un rendimiento más o menos de un 40%. Y los ETFs para mí van en un siguiente panorama, digamos. Para mí lo veo más como un proyecto de vida, un proyecto de fin de vida, por así decirlo. Algo así como una especie de pensión en donde yo invierto a largo plazo. El más famoso es el SP500 que contempla las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos. Es decir, las 500 empresas básicamente, para que no te compliques la mente, más grandes financieramente hablando de Estados Unidos. Y lo que hace mucho estadounidenses sobre todo y personas también de otros países es que toman una cantidad de dinero y de manera mensual. A mí me llegó X cantidad, entonces voy a poner $100 mensuales o quincenales a este ETF y ya, simplemente no importa si el ETF sube o baja, meten el dinero allí de forma constante y eso sube y baja y sube y baja y sube y baja. Pero a largo plazo se ha demostrado históricamente que ha tenido un rendimiento promedio de un 10% anual. Pero cuando uno habla históricamente no es que un año, no, es 10, 15, 20, 30 años. Y de esta forma es como uno se asegura un poco de precisamente tomar esa historia para aplicar eso a una situación personal e invertir de manera personal y proyectar de pronto una pensión a través de ahí, una renta vitalicia a través de ahí. Y eso se puede hacer a través de TRI en Colombia o si ya quieres algo internacional a través de XTB, que es un broker para invertir. Pero también, como te digo, hay muchos otros. Yo lo tengo de dos maneras y yo personalmente utilizo el instrumento de inversión de los ETFs de dos maneras. El primero, como te digo, es que tengo un proyecto en una plataforma en donde invierto en 3 ETFs que está a un mediano largo plazo. Es un portafolio de ETFs muy arriesgado, está muy basado en tecnología, en inteligencia artificial, en semiconductores y en ese voy a un plazo de unos 5 a 10 años y posteriormente ese mismo se va a convertir en un proyecto ya a más largo plazo, es decir, ya a 20 a 30 años que ya es para el retiro y ahí ya le voy a bajar, ya lo voy a convertir en algo más con bonos, con tema de tecnología pero más bajito, con más de renta fija, de bienes raíces y lo que hago es mensualmente meter una cantidad fija de dinero allí, llueve, truena, relampague, meto dinero allí. Pero también los ETFs lo utilizo por una forma de crecimiento rápido de dinero. ¿Y cómo es? Invirtiendo en ETFs que yo voy a invertir a 1 año o a 2 años, que son cosas arriesgadas o pensamientos que tengo. Entonces yo sé que o pienso, mi análisis dice que X industria
industria durante el siguiente año o durante los siguientes 6 meses va a tener un crecimiento abrupto, entonces arriesgo dinero. Eso es más como un riesgo porque realmente es un pensamiento y un análisis que hago con el fin de que tenga un rendimiento muy alto. O sea, ya no estoy buscando un 10% como lo puedo encontrar aquí en CDTs, no estoy buscando un 20% como lo puedo encontrar en un fondo de inversión, estoy buscando un 50% en un año, un 100% o incluso más, pero por eso es algo más arriesgado. Y así es como utilizo los instrumentos de los ETFs. Y pasamos a la quinta forma, y sí, muchos adivinarán, las acciones, los stocks. Que básicamente, ¿qué es esto? Empresas. Digamos, cuando hablábamos de los ETFs y uno dice es que Colcap invierte en el país, no quiere decir que el ETF, el Colcap, está metiendo plata al gobierno o algo similar. O bueno, en algunas ETFs sí, en algunas ocasiones sí, pero la gran mayoría de veces lo que ocurre es que invierte en empresas. Entonces, al invertir en empresas, por eso uno dice es que está invirtiendo en el país, porque si a X empresa que está en Colombia le está yendo bien, digamos que de cierta forma eso aporta a la economía y por eso a ese ETF le va bien. Y hay muchos ETFs, como les decía, que por ejemplo un ETF de tecnología, cuando invierte en tecnología no quiere decir que el ETF le está comprando a empresas como venga, es que yo le quiero comprar a usted 20 millones de teléfonos para venderlos. No, uno no está invirtiendo en eso, uno le está aportando a la empresa, uno está invirtiendo en la empresa. Entonces uno lo que hace es invertir, por ejemplo, si es de tecnología, en Google, en Facebook o Meta, o en caso de Google, Alphabet, porque así es como se consigue en la bolsa. Así es como la matriz de la empresa en realidad de Google se llama Alphabet y de Facebook pues se llama Meta, que es la que a su vez controla WhatsApp, que a su vez controla Instagram y así. Es por si alguna vez lo han escuchado, pues bueno, funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú inviertes en un ETF entra una palabra bien importante y es la diversificación, porque cuando tú inviertes en ETFs estás invirtiendo en muchas empresas o dependiendo del ETF en pocas, porque algunos ETFs invierten en 5 empresas, en algunos ETFs como el SP500 en 500 o más, hay unos que invierten en 2000 empresas o más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú inviertes en acciones específicas estás invirtiendo en empresas. Yo utilizo este instrumento de inversión también como algo a largo plazo, no es algo tipo trading de que invierto hoy y salgo mañana, aunque no les voy a mentir, en algunas ocasiones lo he hecho porque me gusta, me parece que no sé, va a haber una noticia, algo que va a hacer que la acción explote completamente y eso me genera una ganancia a corto plazo de un día para otro, pero no es algo de trading ya específico con análisis técnico, no, es algo más de análisis de noticias, de novedades que van a ocurrir y ahí es cuando suelo entrar, pero también lo trato muy similar a los ETFs en cuanto a algo a largo plazo. Hagan de cuenta que es como ustedes tener un amigo que va a montar un emprendimiento, una empresa, y ustedes invertir en esa empresa y confiar en que no este año, no el otro año, no en 5 años les va a dar una ganancia, pero si en unos 10 o 15 años esa empresa seguramente sí les esté trayendo una ganancia. ¿Y cómo? Con valorización. Resulta que su amigo montó un local y ahora en 10 años tiene 20 locales y ustedes le compraron una participación o le ayudaron, le invirtieron y ustedes tienen una participación en esa empresa que en su momento eran solamente 2 millones de pesos, pero ahora como la empresa es tan grande, ustedes van a vender su parte y ahora esos 2 millones de pesos son 200 millones de pesos. Entonces lo mismo ocurre con las acciones. Entonces les pongo un ejemplo. A mí una acción y una empresa que me encanta mucho y precisamente por eso me dedico a esto y ustedes están viendo en este momento este video es algo que les mencioné y es Alphabet, es Google. A mí me encanta mucho esta y siento que con el tiempo va a seguir creciendo mucho más a pesar de que muchos ya le ponen techo. Y para mí, ¿por qué sucede esto? Porque se ha adaptado a todos los cambios posibles que ha existido. Cuando nació el internet, pues nació precisamente también Google como este buscador que uno buscaba y ya, pero mucha gente no sabe que detrás de este pues está YouTube, porque Google es dueño, bueno, Alphabet es dueño de Google y es dueño de YouTube, pero a su vez ya ahorita nació toda la inteligencia artificial y ahora ChatGPT se va a llevar a todo el mundo y nace Google y dice venga, yo quiero crear a Gemini y empezó con Gemini, ahora es una competencia muy fuerte de ChatGPT, que es una inteligencia artificial que todo el mundo conoce y venga, es que van a generar algo de videos, entonces lo generó Google y dijo yo voy a lanzar VO3, bueno, una cosa ahí loca que eso ya habrá que analizarlo en un video específico. Si ustedes quieren que hagamos videos analizando acciones o empresas, déjenme en los comentarios, pero más allá de números, analizar el modelo de negocio de cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Invierto a largo plazo, entonces le meto $1000 este mes, resulta que este mes no le fue tan bien, el otro mes igual le meto $1000 y así sucesivamente. No, el otro mes no le quiero meter, bueno, entonces no le meto dinero a esta acción, pero así con muchas otras y así mucha gente ha armado su portafolio y precisamente es una de las cosas que ha hecho Warren Buffett, invirtiendo en cosas que él cree que van a crecer durante el tiempo y que están infravaloradas. Por eso en su momento invirtió por ejemplo en Nu y Nu llegó a Brasil, rompió completamente todo, luego se fue para México, luego llegó aquí a Colombia, estamos esperando a ver si de pronto lanzan en Estados Unidos. Esa es otra de las cosas, la gente puede invertir en cosas que utilizan su día a día, por ejemplo Nu, por ejemplo el grupo Cibes como en Colombia y así. Entonces las acciones yo las utilizo para ese tipo de cosas, para ir a largo plazo. Hagan de cuenta que si crece la empresa también crezco yo, es como ser un inversionista de estas grandes empresas, como si yo estuviese
hice confiando en un amigo, como les digo, que creó un negocio y le meto plata y digo, venga, yo le voy a ayudar a usted con capital. Y también en cosas así del día a día, de que creo que X acción va a subir, listo, invierto hoy, en una semana ya vendo, o en un día o en un mes, cosas así, ese tipo de movimientos. Y así es como he hecho crecer bastante mi dinero en Colombia. Dicho esto, díganme si quieren que profundicemos en alguna de estas formas en los comentarios, si tienen alguna idea, y si llegaron hasta este punto del video, dejen un emoji de una flecha verde hacia arriba, porque hacia allá va todo nuestro dinero si hacemos las cosas correctamente y somos conscientes financieramente. Recuerden que el curso de finanzas también está en la descripción del video, y creo que eso es todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.